¿qué permite? La metáfora al final es una construcción por analogía. Dos cosas distintas entran en colisión por más semejanza de cualquier tipo, forma, color o lo que sea. Y esa semejanza lo que es interesante también es que la establece el que está mirando, con lo cual lo que está proponiendo es una construcción en realidad de la realidad, si la palabra surge como un mecanismo metafórico. Claro, esa capacidad, esa palabra metafórica permite no tanto descubrir, sino construir la realidad, porque soy yo quien establece la analogía y a partir de ahí interpreto las cosas y por tanto las estoy inventando. Claro, en cuanto eso se convierte en un concepto, ¿y por qué se convierte en un concepto? Porque no interesa que las cosas estén abiertas y que cada uno pueda crear y que cada uno pueda tener esa libertad, porque interesa más decir esto es esto. Porque la misma naturaleza del lenguaje... No, y porque es funcional, porque es funcional. Es lo convenido, ¿no? Hay que encajonar el infinito, porque si no, no podemos movernos, no podríamos estar hablando aquí. Es cierto, lo que pasa es que yo creo que dentro de lo funcional hay momentos en los que hay ciertos conceptos que han caducado porque no funcionan. Entonces hay una cierta autoridad teológica, política, social, de muchos que intentan aferrarse a ese concepto y decir, no, es que esto es así. Bueno, ¿cuántas veces hemos oído en este país? No, es que eso lo hizo la Constitución. Ah, bueno, ¿y quién ha hecho la Constitución? No aferrarse a ese concepto cuando es una creación. Entonces, si la Constitución no nos sirve como un concepto, hasta luego. Creemos otro, porque no nos sirve. Esperemos que lo hagamos. Bueno, pero... Eso solo se cambia por el déficit, no te preocupes. Claro, de pronto ya ahí no... Claro. Pero a eso me refiero. Yo estoy de acuerdo que el lenguaje sirve para ahora poder estar comunicándonos, a saber muy bien qué nos llegamos a comunicar nosotros, pero bueno, al menos... Hay una especie de enfermedad en el lenguaje, en el origen, ¿no? Lo que pasa es que esa enfermedad es la que da pie a esto, ¿no? Creo que Nietzsche tiene tanta sabiduría en estas cosas, ¿no? Dice, y se crea hasta el tipo sacerdotal, el filósofo, que hay que la superación de eso es una cosa que no es el niño en el sentido inocente que estamos diciendo antes, ¿no? Es algo que supera a lo humano. Sí. A lo humano, algo futuro para Nietzsche todavía. A lo humano o según cómo, es verdad para Nietzsche, pero yo quizá para mí igual es rescatar otras cosas que en nuestro sistema... A ver, nosotros también nos enmarcamos en Occidente. Occidente ha estado marcado por una serie de cosas que probablemente esta conversación, si fuéramos chinos, pese a la colonización también occidental, igual ya lo veríamos también de otra manera, ¿no? O si fuéramos japoneses, pero para nosotros es verdad y es muy sintomático también que vengamos de una cultura monoteísta. Porque fíjate, ¿no? El hecho de seamos creyentes o no, al final es una cultura que nos ha marcado y ser monoteístas es creer en una cosa, esa es la verdad, existe por tanto la verdad. En cuanto se viene de una cultura monoteísta, yo creo que por quizá casi necesidad estás admitiendo muchas posibilidades de verdad. De hecho, Antonio me contaba que en India, cuando llega, si me equivoco me lo dices, ¿no? Pero cuando llegaban los cristianos, dijeron, no, gente, que tenemos al Dios auténtico, es este, y venían con el crucifijo. Entonces, los indios decían, vale, uno más, no hay problema. Genial, no hay problema. Sí, claro. Pero eso también fue, en América también lo hicieron, ¿no? Pero eso es otra relación ya con la realidad y con las cosas. Claro. Admitirlo sin problema es uno más, sí, claro que sí. Es realmente entender que hay muchas posibilidades. Entonces, para mí, por ejemplo, lo que creo que sí que podemos hacer, no se puede volver a la infancia, a la inocencia, tal, pero rescatar otras cosas que igual en nuestro sistema lingüístico, filosófico, político, ¿no? que ha imperado, han quedado muy relegadas, como por ejemplo, yo qué sé, la manera que tenemos de pensar cuando soñamos. ¿Por qué eso es un sueño? ¿Por qué es un sueño? Y el sueño siempre se dice, es un sueño, como si fuera mentira, como si eso no sucediera. Una categoría menos. Exacto. Todo lo que ahí pasa y todo lo que está funcionando en ese momento en nuestro cerebro, que además se desactivan una serie de partes que están, por ejemplo, activas ahora, en la vigilia, y cuando dormimos se activan otra serie de partes que tienen que ver con la creación brutal de imágenes. Y además creamos imágenes en las que nosotros mismos caemos, porque tú te asustas en un sueño. Si lo estás creando tú, es una capacidad asombrosa eso. ¿Por qué tenemos pesadillas? Es como raro, ¿no?
Porque estás tú creando una cosa que te pegas un susto impresionante y al final lo ha creado tu cerebro. Pues todo eso, ¿qué es? Yo no me creo que sea un sueño. Es un sueño. ¿Qué es todo eso? Somos nosotros, no es algo que viene, somos también nosotros, es algo que ha quedado dentro tuyo y de repente se libera, porque esa es la creación, el poder liberarlo. Qué suerte que puedes soñar. Sí, no, si yo lo Qué suerte que la noche te puedes levantar al otro día y soñé con tal cosa. Empecé a relacionar qué es lo que significa ese sueño. Tiene muchísimos significados y significantes. Y otra cosa voy a poner en puesta. Un niño tiene la creatividad porque su cabecita se está formando, no hay tanta represión, esto que hablabas de... que le pusiste otra palabra, pero es como estar reprimiendo, ¿no? Un niño ve un avión y de repente te dice, mira, ese pájaro blanco. Y nosotros estamos en una sociedad que te dice, no criatura, eso se llama avión. Habría que explicarle a nuestros hijos, mira, está fantástico decirle pájaro blanco. Pero en esta sociedad se le llama no. No le pongas otro nombre porque los demás no te van a entender. Pero no le censuremos que es un pájaro blanco. Entonces, con esto de los sueños, lo que te permite sacar afuera y ser un poquito feliz en un montón de cosas. O sea, que las personas que no sueñan, lamentable. Bueno, todos soñamos. Entonces, vos soñás algo y no es una pesadilla y es un deseo, ponlo en juego e intentá hacer el camino para llegar a cumplir ese deseo. Porque es algo que estás deseando, por pito o por flauta. Ahí también hay una cosa, ya que nos estamos animando. Hay mucho acá No, ahora ya no puedes hablar. No, da igual, hablar por hablar, como dice la gente. Hablando por hablar, hay una cosa que yo me tomo como una invitación a la humildad también, creo que es algo que habéis dicho antes vosotras, que estaba bastante bien explicada en un libro que tiene ya 100 años que se llamaba La interpretación de los sueños, donde precisamente si algo te queda claro es que el sueño no lo creas tú, sino que, o sea, no lo creo yo, sino que si algo crea el sueño es aquello de mí que yo no he dejado que forme parte de mí y todavía tiene algo que decirme. Entonces yo ahí desplazaría un poquito al yo para no otorgarle nada menos que la capacidad de crear sueños, sino para hacerle también un poquito responsable de lo que no deja crear, porque la censura no viene solo del sistema lingüístico, filosófico, político, que está claro, sino de cómo nosotros hemos interiorizado ese sistema y luego parece que no es cosa nuestra, que somos la víctima y somos muchas veces también el primer verdugo de nosotros mismos. Y ese trabajo, que lo hablábamos antes, ese trabajo, ya no digo que sea en plan terapéutico, ¿no? También. Clínico, pero sí creo que es un trabajo que tiene mucho que ver con lo poético y con lo político, y que en la forma de hablar a veces, que me pasa a mí por supuesto también, ¿no? Como a todos, se nos escapa todavía, y por ahí hay otro hilo, ¿no? Otro hilo, pues mira, por lo de Chantal, ¿no? Hay un hilo. Pues, seguramente el sueño sí que es esa parte que yo no quiero escuchar, por eso sale de noche. Pero claro, cuando tenemos el yo construido, cuando... Vigilante, la vigilia. Por eso el Hades de Perséfone también puede ser el inconsciente. De la vigilia está el Hades, ¿no? El mundo, el submundo, que es el inconsciente en realidad, donde Perséfone es libre. Y yo vuelvo al niño ahora. A ver, estamos hablando hubo una referencia a Nietzsche. Nietzsche en Nació el Zaratustra, claramente hay unas mutaciones del hombre, ¿no? Él se llama hombre todavía, pero hay unas mutaciones donde está el león, está el camello y está el niño, está al final. Es decir, no estamos hablando de que la poesía es una construcción ingenua, estamos hablando de una poesía niño contra los simuladores de abismos que somos los poetas, dice él, ¿no? Pero de repente es recuperar esa inocencia o construir una inocencia que no es simplemente la repetición de la ingenuidad, sino de la mirada de asombro que puede tomar distancia de una realidad heredada y volver a soñar con esa gramática infantil, que es la gramática de recuperar los sueños y esta dimensión inconsciente que nos atraviesa. No es un cuentito que cierra, pero quiero decir, tal vez ahí la poesía también puede ser este espejo roto que dé cuenta de lo que reprimimos en la cotidianeidad.
De todas formas, sí, yo me voy a quedar con una parte, ya que tengo hijos, lo pongo aquí, a los profesores, ¿no? Ya que eres profesora, que cuando estáis escribiendo, estáis intentando liberar algo, y a lo mejor ya está la cuestión perdida cuando somos adultos, ¿no? Pero al ser conscientes, ¿no?, de que cuando educamos, muchas veces estamos encorsetando a gente y somos tan conscientes, lo decimos, ¿vale? Y eso no es la primera vez que lo oigo, lo digo en profesores de mis hijos y todo el tema. Sin embargo, seguimos en un mecanismo donde se ponen unas notas, donde se sigue reprimiendo, siendo consciente de todo ello. Eso tampoco provoca ninguna actuación en la vida real. El ser consciente de que estamos reprimiendo. Provocan que la intención de cambiar realmente el sistema donde estamos. Te lo digo a ti, que ya sé que si provoca contigo. Si uno es consciente, como estamos diciendo, de que realmente el sistema educativo está coartando muchísima imaginación, muchísima historia, estamos metiendo en una sociedad porque nos estamos metiendo, siendo conscientes profesores y padres, de que estamos haciendo esa labor. ¿Por qué se sigue manteniendo esto? Como persona individual, que soy capaz de escribir, o soy capaz de pensar, o soy capaz de decir, porque se sigue manteniendo esta forma de lastrar. Solo hablamos un poco, lo que hablábamos un poco esta mañana. Porque seguimos manteniendo niños que van creciendo para que luego sepan que es que nos han castrado y que no sé qué. Sí, muertos pariendo muertos. De manera individual se pueden hacer muchas cosas. Ahora, se permite, sinceramente, ¿verdad? Te puedes escapar. Igual no se permite, pero te puedes escapar. Ahora, si lo que quieres es ir al ministro y decirle, mire, es que he diseñado un currículum académico, ahí lo has perdido todo. Porque eso hay que hacerlo de otra manera. Como las grietas, ¿no? Que será votando, lo que sea, y a ver qué pasa, y yo qué sé, ¿no? Ahora, de manera individual, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Pedagogía crítica. ¿El qué? Pedagogía crítica también se puede hacer, ¿no? Claro, lo que pasa que de momento, como es la sociedad, yo creo que lo que comentabas tú a mí me ha parecido como interesante, ¿no? O sea, es un pájaro blanco. Bueno, es un pájaro blanco que los adultos llamamos avión. Pero sí, es un pájaro blanco, porque de hecho es que si tú lo ves, quien inventó los aviones es que se inspiró en los pájaros. Es obvio, evidente. O sea, es que son pájaros que vuelan, pero de metal. Entonces, yo creo que lo que tampoco se puede es a un niño que está estudiando ahora, es no enseñarle el mundo en el que va a aterrizar. Pero sí se le puede enseñar que ese mundo es un posible mundo. Y la educación va precisamente en contra de eso. La educación lo que hace es decir, este es el mundo. Y edúcate ciudadano de este país y del planeta, entendiendo que es esta la verdad. Yo creo que ahí, como profesor, se pueden hacer cosas. Y se puede deconstruir esto es la verdad, esto es, no sé qué, ahí se pueden hacer cosas. Ahora, claro, bueno... Se hacen cosas ya, por ejemplo, en Alemania, en la pedagogía, los primeros años de cole, bueno, antes de los 6 años, de los 2 a los 6 años, en los parvulitos o en el kindergarten, por ejemplo, prima la creatividad y la libertad de los niños, no en todos. No en los estatales, pero por ejemplo mis hijas han estado, la mayor sobre todo, ha estado en un parvulario, en un kindergarten, donde de los 2 o 3 años a los 6 lo que primaba era la libertad del niño de jugar, de hacer castillitos con la arena, de leer cuentos en un rincón o de jugar a las muñecas. Entonces ahí es donde se crea la creatividad o la manera de ver otro mundo, ¿no? Y no se les dice, como el ejemplo que ha dado aquí la compañera, no se les dice, eso es un avión y no... O sea, que se le acepta, claro, que llegan después al cole con 6 años y en realidad casi no han aprendido a escribir, pero es muy positivo porque después en 6 meses se les hace solo una pequeña introducción para poder dominar pues la escritura y todo esto, ¿no? Pero después en 6 meses pues aprenden lo que a lo mejor aquí en España han estado 3 años ahí, caligrafía, y tienen una caligrafía excelente los alemanes, como ya se sabe, ¿no? O sea que ahí sí que, y bueno, yo sé del colegio alemán, por ejemplo, aquí también que está aplicando un poco este método también de mezclar las edades de los niños.
de los 3 a los 6 años, grupos mezclados, que estaban muy reacios, y yo les pasé el vídeo que tenía de ahí de Alemania. Tengo que decir también que nosotros éramos un grupo de padres estudiantes o intelectuales, digamos, que llevábamos nosotros todo el kindergarten. Eran 3 grupos, teníamos la casa más o menos en propiedad, participábamos de manera obligatoria, todas las semanas teníamos que reunirnos, o sea, era algo especial, pero es una cosa que se está poniendo, creo, ya bastante en práctica, ¿no? Eso de tener los niños que están aprendiendo ahí a los 3 años ya caligrafía, y eso es un poco aberrante, ¿no? Creo yo. Que les impide pues es el desarrollo de la creatividad, porque yo veo a mi hija ahora con 30 y pico de años pues que es súper creativa, ¿no? Y también lo emplea ahora en la profesión, en el trabajo, que tiene muy buenas ideas, ¿no? Yo en el colegio donde estoy, por ejemplo, ahora están como por intentar que en 2020 todo el sistema, la metodología cambie. Y entonces, en lugar de ser un profesor en un aula con 30 niños, sentados de manera individual o por parejas, mirando hacia la pizarra, esa disposición es que ya fíjate todo lo que marca en realidad, ¿no? O sea, la verdad está delante, que es el profesor, ese profesor es el que va a decir verdad, niños, tenéis que escuchar. Entonces, bueno. Y entonces, bueno, lo que se pretende en el colegio donde yo estoy ahora es trabajar en grupos donde haya un poquito más de alumnos, pero que estén en el aula siempre como 3 o 4 profes, y trabajar mediante proyectos, donde todas las asignaturas, o lo que ahora llamamos asignaturas, estén intercruzadas. Que a mí esa, por ejemplo, luego veremos cómo porque siempre es el peligro de cómo